Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí usted puede sintonizar la mejor señal, el mejor canal de televisión, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Doctor, retomando el tema anterior, porque cuando lo oí hablar, yo pensé que también los problemas de inseguridad ciudadana que tenemos, la delincuencia a un alto nivel, un país que cada vez más se hace invivible si vamos por el camino que está transitando la nación en este momento, es producto de eso también, de que las adolescentes tienen hijos, de que no tienen ese código de ética, esos valores para criarlo. El muchacho cuando crece, está en 8 o 10 años, se va a la delincuencia. Si tuviéramos una correcta inversión en salud, tal vez ese adolescente, y también en otros aspectos importantes para que esa muchacha se forme y no vaya a buscar un embarazo a temprana edad. Entonces yo creo que también eso tiene una gran incidencia. Sí, fíjate, desgraciadamente el capitalismo a nosotros nos arropó de mala manera. Fíjate que antes comíamos juntos, antes comíamos en la mesa, el padre comía con nosotros, la madre. La zona franca nos quitó ese estilo de vida y el capitalismo nos quitó ese estilo de vida. ¿Quién cría a nuestros hijos? La televisión, porque la mayoría de las madres son madres solteras, un 60% son madres solteras. Entonces, ¿quién cría a nuestros hijos? La televisión, el internet. Nosotros vemos a los muchachitos de 2 años con celulares y que ellos reciben por ahí agresiones verbales, violencia, insinuaciones sexuales, ¿verdad? Yo vine a ver televisión a los 7 años. ¿Cuántas escenas de violencia ha visto vio mi hija antes de los 10 años? Entonces, yo comía con mis padres en la mesa. Y posiblemente usted le da un equipo de alta tecnología de lo que tenemos ahora, mano, y sabe más que usted. Sabe más que esto, muchacha, pero sabe manejarlo, pero no sabe razonar. Efectivamente. Entonces, todas esas agresiones verbales. Por ejemplo, nosotros, hay 3 causas de muerte en el país, que son las cardiovasculares, que son las primeras, porque nuestra población va envejeciendo y con toda la comida chatarra que comemos, que ese es otro tema que vamos a tocar. Y la poca prevención. La poca prevención. La gente va al médico cuando ya no hay tiempo. Exacto, tenemos el segundo lugar el cáncer y en tercer lugar están las causas externas, que son los accidentes de tránsito y la violencia. Y esa falta de educación, esto también forma parte, la educación vial forma parte de la salud. Significativa. Decía el ministro en estos días que el 30% del presupuesto en salud, que un 30% se va en los accidentes de tránsito. Entonces, educar en lo vial a nuestra población, hacer una campaña de educación, eso es educar, eso es promover la salud, porque estamos cambiando un determinante de salud, que es el estilo de vida. Usted acaba, mire, ese tema es sumamente interesante, porque no es entonces la creación de legislaciones que tiendan a sancionar los delitos que se cometen en el tránsito, porque se creó una institución nueva que está orientada con un instituto a educar a la población en el ámbito de la educación vial para que se produzcan menos accidentes, y ahora tenemos más. ¿Qué hemos tenido? Una ley que creó un instituto, creó una nueva empleomanía, más salario, más inversión, pero seguimos igual. Porque hay causas, pero no consecuencias. Efectivamente. Entonces debe de haber consecuencias, debe de haber educación, pero también debe de haber institucionalidad y que las leyes se cumplan y que esas leyes sean con equidad para todos. Esa es la verdadera democracia. Entonces la inversión en salud no solo es invertir en planta física, es invertir en compra de medicamentos. Inversión en salud es crear las leyes, hacer que se cumplan, hacer que se pague el que viole la ley, que pague por esa violación a la ley que hizo, y trabajar hacia la institucionalidad y hacia un proyecto de nación. Por ejemplo, yo tengo varias maestrías que me la pagaron diferentes, me la pagó el gobierno en el 2004. Yo estuve en salud pública en esa época. Bueno, yo hice 2 maestrías.
Ok, yo estoy dando clases en la universidad, trabajo en un hospital. Yo hice epidemiología, hice gerencia en salud, tengo varias maestrías. El Estado se está aprovechando de ese dinero que invirtió en mí. Preparamos en el gobierno pasado. ¿Cuántos epidemiólogos preparamos en el gobierno pasado? En los gobiernos del PLD. Sí. Una cantera de epidemiólogos. Llegamos ahora, tenemos el gobierno del PLD, pero eso se perdió. Porque ellos están fuera, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque no hay un proceso, no hay una ley, la carrera sanitaria no se respeta y no hay una ley, un proyecto de nación. No. Tenemos que tener un proyecto de nación y darle continuidad a los programas, tanto de salud. ¿Qué tema tan interesante? No hay un proyecto de nación y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. No, nosotros no tenemos un proyecto de nación porque cada gobierno cambia, cambiamos los incumbentes, ¿verdad? Sí. Entonces yo entiendo que los técnicos, los verdaderos técnicos, y que son técnicos en salud, los epidemiólogos, los salubristas, podemos cambiar los gerentes, gerentes de área, pero los técnicos, los que dominan el problema de salud, deben de permanecer en su puesto y y eso debe ser inviolable. Sí. Y eso deben ser puestos de carrera, de carrera administrativa que no pueden variar en salud y en los otros ministerios también. Los técnicos eficientes. O sea, hay puestos que deben ser intocables. Sí. Deben ser desempeñados por técnicos y que deben ser sometidos a concursos y que sea el mejor el que gane. Sí, porque si promovemos la eficiencia del Estado, hay que contar con esos técnicos que tienen alta experiencia. Claro, correcto. Por ejemplo, yo vi muy bien, si el director del Banco Central es el que controla la prima, ¿verdad? Y la sobrina. Bueno, pues tenemos que dejarlo porque él ha aprobado eficiencia. Sí. Entonces yo entiendo que así mismo debe pasar con los técnicos. Deben de haber, fíjate que en los gobiernos donde hay continuidad, los programas se cumplen y hay mucho más efectividad y se hacen más efectivos los programas y se planifica y lo planificado se cumple. Entonces yo entiendo que podemos tener gobiernos democráticos, pero esa democracia debe de garantizar la continuidad del Estado, debe de garantizar el proyecto de nación, tanto en salud pública como en todos los temas que tengan que ver con el desarrollo del país. Lo que pasa es que aquí todo el mundo viene a gobernar con el librito de las improvisaciones debajo del brazo. Exacto. Y cada quien trae su programa de gobierno que lo implementa cuando se siente en la silla presidencial. Doctor, hablemos de la importancia de manejar las enfermedades en esa etapa inicial, manejo inicial de las enfermedades. Ese es un tema bien interesante. Sí, fíjate, todas las enfermedades, hay una teoría que es la teoría de Level y Clark, que dice que antes que una enfermedad tiene antecedentes, por ejemplo el cólera, vamos a suponer, yo voy al río, defeco, voy a Jamao, me baño en el río, defeco, me como, dejo la basura en el río, defeco a orilla del río. Cuando llueve, ¿a dónde van todos esos microbios? Al río. Al río. Entonces, eso ocurre antes de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, por eso es... Y del río van al tanque de agua potable. Al tanque de agua potable, exacto. Sí. Por eso es que mi hermano decía que él en menos tiempo había hecho más por la salud que yo. Entonces, ¿qué nosotros debemos mejorar? Esas condiciones medioambientales, por ejemplo, los acueductos, es fundamental. Y nosotros tenemos una gran escasez de acueductos en el país. Entonces, la construcción de acueductos es fundamental. El presupuesto en salud, no solo debemos de valorar, solo lo que tiene, como presupuesto en salud, no solo debemos valorar lo que tiene salud pública, el ministerio, no. Presupuesto en salud es el que tiene INAPA. Exacto. Presupuesto en salud lo tienen los ayuntamientos. Sí. Presupuesto en salud lo tiene Corazán. Entonces, si juntamos todos esos presupuestos, si hacemos un joint venture entre ayuntamientos, por eso es que se ha creado el sistema de salud. Y si ponemos a funcionar, el sistema de salud está constituido por
el Ministerio de Salud, quien lo preside, los ayuntamientos, el hospital militar, las clínicas privadas, sí, el sistema de seguridad social, todo eso constituye el sistema de salud. Si ese engranaje lo ponemos a funcionar y funciona a la perfección, nosotros estamos seguros que el nivel de salud en la República Dominicana y las condiciones de salud mejorarían en la República Dominicana. Eso adjunto a aumentar, sí, el presupuesto en salud, que no es el adecuado. Y es como dice, doctor, porque el presupuesto que pudiera tener cualquier ministerio del país, cualquier dirección general, ayuntamiento, junta distrital, cuando usted lo analiza, es un presupuesto que finalmente se va a traducir en salud. Salud, porque cuando hace una inversión, por ejemplo, saneamiento de una cañada de aguas negras, ¿en qué se traduce eso? Eso es salud. Salud. Construye aceras y contenes, está saneando, está limpiando la comunidad y eso finalmente es salud. ¿Y ahora, por qué no unirse todas? Lo que no es salud, sí, lo que no es salud es que un diputado tenga una ambulancia y dé servicio de salud. El diputado de la Madre Teresa, lo que no es salud es que para yo hacerme un cateterismo cardíaco tenga que venir un senador tal, de tal provincia y aportar dinero del barrilito para que yo me pueda hacer ese cateterismo. No, yo tengo derecho, yo no tengo que depender de que ese diputado me dé a mí dinero para yo hacerme un cateterismo en salud. Esa no es la función del diputado, la función del diputado es legislar. Él no tiene que tener una ambulancia, esa ambulancia la tiene que tener el Estado. Eso no es salud. Efectivamente, y que posiblemente lo que yo entiendo que me están regalando es mi propio dinero, que ese tipo lo está utilizando para hacer corrupción y seguir en el poder. Llegamos al final, gracias por sintonizarnos. Regresamos el lunes en otro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.